¿cómo estás? Y, ¿cómo estás? Bien, ahora ¿Todo bien. bien? ¿Qué pasó? Sí. No, nada, yo tengo infecciones urinarias muy seguido y este año ya voy por la sexta, así Ah, que tengo que hacerme un par de estudios porque el viernes este viernes no, el que viene tengo urólogo, así que nada, para solucionar este temita, porque ya no sé cómo solucionarlo. ¿y hay Más alguna que nada porque me da miedo de mis riñones, ¿viste? sí, ¿y hay alguna relación con esto de que este año estuviste más quieta, la pandemia y todo eso? ¿O nada que ver? Este año tuviste No, seis veces porque se dio así. No, yo creo que es un tema para mí de las defensas, Ah, que yo claro. tengo las defensas bajas, no como carne, entonces es como una cadena, viste, de cosas y además, no sé por qué, eh, no tomo agua un día y al otro día es fija. Entonces tengo que estar todo el Ah, tiempo, tengo hasta alarmas para tomar agua porque claro. me olvido, se me pasa, viste, y uno dice, qué torpeza, pero bueno. No, eh, pero qué garrón, no sos de chiquita. no, bueno. Nada, convivir con esa secuencia. ¿Qué va Vivir, a hacer? ir al médico, sí. ¿Qué va a Hola, hacer? Guille. ¿Qué haces, Guille? Hola, ahora sí. ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas ahora? Escucho un poquitito mal. A ver, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, ahí mejor. Estoy tratando de subir el volumen, a ver. Ahora, Sí, yo los escucho perfecto. bueno, bárbaro. ¿Cómo andás vos, Buenísimo. Guille? ¿Bien? Acá andamos bien, aquí se me ve, estoy tratando de que se solucione el problema de la cámara. No se me ve nada. Estoy a oscuras ahí perdido, Un poquito se te en ve. las tinieblas. Estoy en las tinieblas acá. Sí, se te ve Sí, oscurito. es el problema que tiene la cámara. Por momentos no se ve nada. Bueno, tranqui, no importa. Sabemos que estás ahí. Eh, bueno, ¿cómo les fue? La semana pasada, Van y yo le dije a Guille para que no tengamos encuentro nosotros dos solos, para esperarte a vos que te recuperaras y poder encontrarnos los tres. Y bueno, para conversar entre los tres sobre la propuesta que yo les había dado en relación a pensar dos cuestiones que para mí son centrales en el seminario y que en realidad en el seminario y más allá del seminario, ¿no? Para cualquier análisis que ustedes quieran hacer respecto de los medios de comunicación y sus narrativas. Por ahí es lo que más nos está interpelando en este seminario, ¿no? Cuando nosotros hicimos cultura popular y cultura masiva, directamente nos llevaba a posicionarnos en el análisis de los medios de comunicación y sus narrativas. Y un poco este año yo tomé como eje transversal del seminario una, como una relación bastante tradicional y bastante clave para el análisis de las narrativas de los medios, que es esto de cómo en la cultura masiva se expresa la construcción de lo nacional, ¿sí? Y la construcción de lo popular, ¿no? Entonces, estuvimos como desde el primer disparador de, para pensar el seminario, esto de lo nacional y lo popular en relación a la cultura nacional argentina. Después estuvimos viendo otras producciones que no eran propiamente argentinas, pero siempre para ver esto, ¿no? Cómo los medios de comunicación construyen en sus narrativas modos de reforzar construcciones identitarias respecto de lo nacional. ¿Por qué nos centramos en lo nacional como una construcción importante? Porque cuando nosotros trabajamos en la sociedad mediática, para nosotros poder hablar
de medios de comunicación, tenemos que hablar de una sociedad mediatizada, ¿sí? Y una sociedad en la cual la comunicación puede ser atravesada o no por medios, ¿sí? Porque nosotros tenemos infinidad de prácticas de comunicación interpersonal cara a cara, y tenemos infinidad de prácticas interpersonales mediadas por las tecnologías, ¿sí? Entonces, lo importante en el transcurso del seminario era reposicionar, ¿no? Algo que ustedes ya saben y que vienen trabajando y que seguramente vieron en nuestras materias, que es ese contexto de organización social que permite la posibilidad de la comunicación mediada por las tecnologías. Nosotros a este proceso le llamamos sociedad mediatizada y lo trabajamos en vínculo con la construcción de una cultura nacional, porque este proceso histórico no podemos pensarlo por fuera de la construcción de los estados nacionales modernos. Eso fue como todo lo que empezamos a trabajar en clave de la relación entre las narrativas de los medios y esta tensión o estos modos distintos de organizar los discursos, los imaginarios y también las prácticas en relación a la cultura nacional y la cultura popular, ¿sí? Entonces hay un gran eje que es cómo los medios de comunicación, desde sus narrativas, abonan, es decir, refuerzan identitarios vinculados a lo nacional y la nacionalidad, la nación y lo popular. En todo este recorrido que nosotros empezamos a hacer y fuimos como generando algunas categorías conceptuales, ¿sí? Una de las categorías conceptuales que estuvimos trabajando fue la relación entre lo popular y lo masivo a la hora de narrar las historias nacionales a partir del trabajo que nos proponía Jesús Martín Barbero, ¿sí? Otra de las que ahí de que hablábamos en términos conceptuales, tomamos de, por un lado, el concepto de enculturación, ¿sí? Para hablar de las prácticas, ¿sí? Que la cultura nacional fue privilegiando por sobre las prácticas culturales de lo popular. Ese proceso de enculturación estaba vinculado con los dispositivos, los cambios de dispositivos del saber y del tiempo. Junto a esa apropiación que hace Barbero desde América Latina, estuvimos trabajando con el texto de Thompson, que él propone que en su texto, Los medios y la modernidad, él propone que la imprenta fue una técnica fundamental en la definición de la organización de la producción simbólica como una producción mercantil, ¿no? Como una mercancía más. Y que a partir de la imprenta, en Europa, ¿sí? En Europa comienza a producirse una etapa de producción y distribución de bienes culturales, ¿sí? Con la lógica de la producción mercantil, ¿sí? Entonces, a partir de este reconocimiento entre la producción mercantil de los bienes simbólicos, la producción de los estados nacionales, los relatos en que la producción mediática abonaba para las culturas nacionales, empezamos a problematizar el concepto de industrias culturales, ¿sí? Y ya para hablar de industrias culturales, para hablar de las primeras narrativas del Estado-Nación y la cultura nacional, tomamos como puntos ejemplares vinculados a los medios, al periódico, ¿se acuerdan? Al periódico, las cartas, la literatura nacional. Y después, cuando empezamos a trabajar el concepto de industrias culturales, casi me voy, el concepto de industrias culturales, ahí ya lo trabajamos con los medios de comunicación de masas, ¿sí? Los medios de comunicación de masas son propios del siglo XX y lo que estuvimos viendo era que
si bien inicialmente quienes nombraron por primera vez como industrias culturales a la producción de los medios fue la escuela de Frankfurt, ¿sí? ¿Se acuerdan en el texto que vimos de Entel? La escuela de Frankfurt, esa mirada sobre los medios de comunicación y la cultura y la producción de los bienes simbólicos a semejanza de la producción de masas de otros bienes de consumo, podíamos hoy repensarlo y reedificarlo a partir de cómo vemos, ¿no?, los medios de comunicación y sus narrativas en la actualidad. Para trabajar ese concepto de las industrias culturales, buscamos dos ejemplos que estaban fuertemente vinculados con el auge del cine, y específicamente con el paso del cine del cine mudo al cine sonoro, ¿sí? Y por otra parte, con la otra película, Citizen Kane, empezar a pensar la relación entre los medios de comunicación y otras esferas del mundo de lo político, lo empresarial, ¿sí? Siempre en un contexto de auge de la sociedad de masas, ¿sí? Más o menos hasta acá fue lo que empezamos a ver, estuvimos un poco como conceptualizando y también observando en diferentes producciones audiovisuales. En este momento, a partir de una de las conversaciones que habíamos tenido nosotros en una clase, y también veníamos como nombrándolo, pero no tan específicamente, surgió como la necesidad de reponer algo vinculado al concepto de hegemonía, ¿sí? Para pensar la relación entre medios, narrativa, audiencia o cultura de masas. Después vamos a ver cómo lo nombramos en relación a el momento en el que estemos haciendo el análisis, la teoría a la que adscribimos, ¿sí? Entonces, ahora, pensando en recuperar un poco el concepto de hegemonía y pensando en profundizar una mirada sobre la relación tecnología-sociedad y con la televisión como medio protagonista para analizar en este momento, a mí se me ocurrió sugerirles una serie de lecturas, que son dos específicamente, que tienen que ver con la producción de Raymond Williams. ¿Ustedes lo leyeron en alguna otra materia al autor? No. ¿Vani no? ¿Guille? ¿No lo leíste tampoco? Bueno, si les parece... Primera vez. Bueno, buenísimo. Si les parece, yo les hago como una introducción, un punteo. Ustedes díganme si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende. ¿Hasta acá vamos bien? Con lo que fueron las clases anteriores, ¿sí? Guille, ¿vamos bien? Sí. Si me olvido de algún detalle de los que vimos, ustedes pueden sumarlo y también pueden sumar alguna duda que tengan, ¿sí? Bien. Me dicen, súmense. Vale. Bueno, entonces, yo quería como que pensemos varias cosas a partir de la propuesta de Raymond Williams. Primero vamos a pensar un poquito en quién es este autor y cuáles son los desplazamientos teóricos a los que él va a abonar, ¿sí? Entonces, Raymond Williams, dentro de la producción teórica, bueno, él es el primer, algo para que ustedes tengan en cuenta es que él está escribiendo en Europa en la década del 60, ¿sí? Él está dentro, se considera, ¿no?, dentro de una corriente intelectual que es como la nueva izquierda, ¿sí? Y en términos disciplinares o transdisciplinares, pero dentro del campo de las ciencias sociales, lo vamos a ubicar en la escuela de Birmingham, ¿sí? Y los estudios culturales. Ahí Vani ya le va tomando más forma, se va acordando, vos tenés una perspectiva muy culturalista cuando haces los trabajos, y nuestra compañera Aldana también. Creo que a una de las dos te lo señalé en el trabajito. Abonan como a esta corriente, se la apropian, ¿no? O por lo menos yo noté eso en sus producciones. Y
Bueno, entonces vamos a puntualizar ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir, por un lado, que ellos se denominan o se reconocen como la nueva izquierda? En principio, como en términos muy generales, la nueva izquierda, ¿por qué? Porque post Segunda Guerra Mundial hay un reconocimiento de que las ciencias sociales no pudieron advertir, ¿sí? Eh, todo lo que podría llegar a pasar, sobre todo en el accionar de los gobiernos totalitarios, ¿sí? O sea, cómo las ciencias sociales no pudieron advertir y reconocer todo lo que iba a pasar en Europa entre la década de 1920 y la década de 1950. Las dos guerras, o sea, las dos guerras mundiales, pero sobre todo los regímenes totalitarios de, espero que no se me corte porque se me cayó el modem, no tal pie, la conectividad, espero que no se me corte. Bueno, perdón por este desliz, pero vi. Ahora se escucha mejor, ¿eh? ¿Se escucha mejor? Lo dejo en el piso. Bueno, entonces, eh, ¿qué lleva a este grupo de intelectuales a poder hacer un reposicionamiento de categorías clásicas del marxismo? ¿Sí? Entonces, en ese reposicionamiento va a haber un reposicionamiento de categorías clásicas del marxismo que también en términos teóricos, ¿sí?, van a tener repercusiones en términos teóricos, pero también van a tener repercusiones en términos de la construcción de objetos de estudio. ¿Sí? Entonces, para poder pensar la dinámica del poder, propiamente dicha, que era un problema sustancial en la década del 50 y del 60 en Europa, ¿sí?, para poder pensar la dinámica del poder, Raymond Williams, en este texto que nosotros estamos trayendo para leer, que se llama Marxismo y Literatura, va a tomar el concepto de hegemonía para repensar conceptos clásicos del marxismo. El libro empieza con una reposición, con una recomposición de conceptos clave como el concepto de ideología, lenguaje, cultura y poder, ¿sí? Propios, o sea, están dentro de la teoría marxista, pero también de otras teorías sociales que reconocían estas dimensiones. Entonces, el reposicionamiento general que va a pasar con los estudios culturales es que se produce una relectura del marxismo en la cual la cultura, ¿sí?, el concepto de cultura y la cultura como una totalidad, ¿sí?, ya no va a ser pensada como un mero reflejo de las condiciones de producción, o sea, no va a ser reubicada como parte de la superestructura, en términos marxistas, sino que la cultura va a comenzar a ser vista como parte estructural de la sociedad. Eso es uno de los desplazamientos como teóricos en relación al concepto de cultura. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de cultura en general que los estudios culturales van a retomar? Es el concepto de cultura que propone el interaccionismo simbólico. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de cultura que propone el interaccionismo simbólico? Es el concepto por el cual el interaccionismo simbólico, ustedes lo pueden haber visto en términos de comunicación, Escuela de Chicago, pero también recupera el concepto un concepto de cultura que tiene que ver con la hermenéutica en la antropología. Y ahí el concepto de cultura que tiene que ver con la hermenéutica, por ejemplo, podemos situar a Gertz como un antropólogo que estudia la producción significante. Entonces, la cultura, ¿sí?, no va a poder ya entenderse como una dimensión propia de un reflejo de la base, ¿sí?, y por ende ubicada en la superestructura marxista, sino que la cultura va a ser
un campo propio de batalla y de relaciones de poder. Por eso, cuando ustedes empiecen a leer el texto, van a ver que lo que hace el concepto de hegemonía, dice, Williams dice que el concepto de hegemonía permite saltar de ese concepto de cultura tan reificado como lo cultural o la cultura, ¿sí? Y llevarlo al campo de las prácticas, ¿sí? Entonces, la cultura va a ser una esfera más, en términos analíticos de esfera, ¿no? La cultura va a ser una esfera más desde la cual poder analizar a la sociedad y pensar a la sociedad, ¿sí? Ya no va a ser un mero Perdón, reflejo. Sí, perdón, una consulta. sí. En un principio, cuando habla de la hegemonía, Ujú. lo pone lo piensa en dos conceptos, en el de la cultura y en el de la ideología. Claro. Sí. Hace una comparación, hace Ujú. una reubicación, me parece a mí, Sí, de la mirada de la hegemonía relacionado con la cultura, diferenciándolo de la ideología. ¿Es así? sí, sí, sí. ¿Y por qué? Él dice, a ver, él va a decir, no confundamos el concepto de hegemonía con el de cultura o con el de ideología, ¿no? Primero. Ahora, ambos conceptos tienen que ser reubicados y puestos en juego para hablar de hegemonía. Uno es el desplazamiento de la cultura hacia las prácticas y otro es no identificar solamente las ideas como las ideas de la clase dominante. Entonces ahí reposiciona, ¿sí? O sea, para Williams también la ideología va a ser un conjunto de ideas, pero no solamente las ideas de la clase dominante, ¿sí? Hay como un reposicionamiento, ¿sí? De el lugar de los conceptos clave marxista para poder entender la estructuración social con otros condicionamientos que exceden a la mirada reduccionista del marxismo clásico que pone las condiciones estructurales fuertemente vinculadas a el proceso productivo, ¿sí? Ahora, lo que van a hacer los estudios culturales es, primero, ¿por qué los estudios culturales siguen considerándose marxistas a pesar de este desplazamiento? En primer lugar, porque son herederos de las categorías para entender la sociedad del marxismo. Ellos van a seguir hablando de ideología, de dominación, de subalternidad, de lenguaje, de ideología, ¿sí? De poder, sobre todo van a seguir hablando mucho de poder. En segundo lugar, porque siguen siendo una corriente de pensamiento crítica, y ellos construyen, la escuela de Birmingham, construye postulados teóricos para analizar de manera crítica lo que está pasando en Europa y en tal sentido intervenir, ¿sí? Es una apuesta teórico-política la de este grupo, ¿sí? Por otra parte, otra de las cuestiones que yo hoy les mencionaba tiene que ver con los objetos de estudio y la posibilidad de desplazamiento de los objetos de estudio. Cuando el primer desplazamiento en relación al concepto de cultura es dejar de pensar a la cultura como la alta cultura, ¿sí? La cultura ya no va a ser el reflejo de las condiciones simbólicas de la clase dominante, sino que la cultura va a ser la expresión de las ideas, de la ideología, ¿sí? En las prácticas cotidianas de los actores sociales, ¿sí? Entonces, en el análisis culturalista, muchos de los objetos de estudio son propios del campo cultural. Entonces van a partir de estos trabajos, ¿no? De la década del 60, va a haber nuevos análisis teórico-culturales en los cuales van a empezar a emerger nuevos factores sociales dignos de ser estudiados y analizados desde una perspectiva que construya la cultura como práctica y no como
una entidad separada de la cotidianeidad, ¿sí? Entonces, los análisis de, de los estudios culturales van a estar vinculados, sí, ya cerró la idea, Guille, van a estar fuertemente vinculados con las condiciones de producción de lo cultural, y fíjense, con las condiciones de producción de lo cultural y de recepción de lo cultural. Entonces van a trabajar, por ejemplo, la cultura de la clase obrera británica. Por ejemplo, Edward Thompson tiene un trabajo, su trabajo fundante es el de la formación de la clase obrera en términos culturales en el traspaso de la Edad Media a la modernidad, que nosotros estuvimos trabajando primeramente. Por ejemplo, otro de los objetos de estudio que empiezan a surgir son las manifestaciones culturales de determinados grupos sociales. Piensen además cómo la década del 60 es una década en la cual emergen ciertamente nuevas formas culturales y prácticas culturales. Por ejemplo, el rock, que es estudiado por los estudios culturales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un reposicionamiento teórico permite un reposicionamiento de objetos de estudio, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué críticas le podemos hacer a toda esta perspectiva. Guille, te habías quedado con una duda en el camino. ¿Se me fue, Guille? Acá estoy. Digo, me la aclaraste cuando seguiste hablando, porque yo me quedaba en la duda si hacían una incorporación de los conceptos generales, o tomaban como conceptos generales de cultura todo lo que podía ser una expresión social. Uh-huh. Bueno. Como una ¿cómo te puedo decir? Como un emerger en especificación de la cultura, emerger de los conceptos populares, podría ser, o de los conceptos generales, y aplicar ahí la posibilidad de hacer una cultura más específica, más común, más de la cotidianidad. Sí, me un parece estudio como que miraron más, por ese lado, o sí, estoy... No, está perfecto. Es como si bajaran a la cultura del pedestal. Tal cual. Es como, ellos van a decir, para entender a la cultura, no tenemos que mirar las obras de arte de los museos, ni tenemos que mirar la literatura del siglo XVII, ni tenemos que mirar la mayor obra arquitectónica de principios del siglo XX, ¿sí? Sino que para entender a la producción significante, porque para ellos la cultura va a ser eso, la producción significante, tenemos que analizar la cotidianidad de los factores sociales. Creo que el autor habla de dejar como de lado la concepción totalizadora de esos conceptos. Claro, es así, la concepción totalizadora de esos conceptos, que por un lado, ¿qué pasa cuando algo es totalizador? Todo lo que no entra ahí no puede ser analizado, ¿sí? Porque si no encaja dentro de lo que nosotros comprendemos como cultura, no lo puedo mirar desde ahí. Eso como por un lado. Y por otra parte... Por un lado, no puede ser analizado, entonces no puede ser modificado. No puede ser modificado, ¿sí? Y por otra parte, porque al no ser analizado no es problematizado, no es puesto en tensión, que es lo que nosotros buscamos con el análisis cultural, ¿cierto? Y por otro lado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa cuando algo es totalizante? Se lo piensa como único. Y cuando una mirada totalizante y única al respecto de algo, ¿qué hace con lo que no encaja ahí? Directamente lo excluye. La mirada totalizante de la cultura es la mirada que reprodujeron, ¿sí? Dos corrientes de pensamiento que dominaron las ciencias sociales en la primera mitad del siglo XX, que fueron el estructuralismo y el funcionalismo, que son dos corrientes positivistas dentro de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque para esas corrientes positivistas, la cultura debía entenderse de un modo.
singular y totalizante. La cultura era una regularidad o una función, ¿sí? Depende si hablamos del funcionalismo o del estructuralismo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Eso está bien, Vani? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué nos va a decir William para poder hacer un verdadero análisis de la hegemonía? En primer lugar va a decir, va a retomar la clásica definición de Gramsci de que el concepto de hegemonía tiene que ver con el poder, tiene que ver con la dominación, sí, pero es más amplio que esto. ¿Por qué? Porque el concepto de dominación habla de el ejercicio del poder en momentos de crisis. Y el concepto de hegemonía va a hablar del ejercicio de poder y de la dominación en contextos cotidianos. ¿Sí? Va a ser un modo de entender las relaciones de poder en contextos cotidianos, continuos, no que responden solamente a momentos de crisis. En los momentos de crisis, la hegemonía se expresa de manera distinta. Eso es real. ¿Sí? Entonces, lo que va a hablar Williams es que para hacer un verdadero análisis de la hegemonía hay que tener en cuenta una serie de... primero que la hegemonía va a ser entendida como un proceso. Entender a la hegemonía como un proceso es una postura que se puede hacer en términos analíticos. ¿Por qué? Porque algo hegemónico a nosotros se nos representa en la práctica. Cuando nosotros hacemos análisis sociocultural, hacemos de cuenta que extraemos una práctica social y empezamos a hacerle preguntas para reconocerla. ¿Sí? ¿Alguna vez hicieron un análisis etnográfico de una práctica social? Por ahora no. Ah, bueno. En el seminario, de ciudad y memoria y todo eso hacíamos, pero bueno, paren que... Digo, vuelva. Cuando sí, salimos a la calle a hacer observación. ¿Guille? Sí, digo, cuando trabajás el tema de una tesis, por ejemplo, lo que buscás va a ser sobre todo preguntas, más que respuestas. Claro. Vas a necesitar de que se multipliquen las preguntas, claro, para poder encontrar determinadas respuestas. Y es más, si te quedás, cuanto más preguntas haces, es que más estás llegando a la realidad de lo que estás buscando. A buscar mayores... Y no estás buscando respuestas, estás buscando preguntas más que respuestas. Claro, porque el móvil del conocimiento de ciencias sociales tiene que ver con la capacidad de producir una problemática. No existen las problemáticas sociales, nosotros las construimos para entenderlas como problemáticas. Entonces, para poder hacer un análisis de la cultura y del proceso cultural en términos de hegemonía, hay que tener en cuenta una serie de elementos que en la práctica aparecen juntos, mezclados, juxtapuestos, ¿sí? Primero y principal, algo no es esencialmente hegemónico. La hegemonía es un proceso. Algo no es hegemónico porque sí, sino que es un proceso. Algo es hegemónico en un momento determinado, específico, ¿sí? Y lo que vamos a mirar para un verdadero proceso de análisis de proceso de hegemonía es lo instituido, o sea, las instituciones, las tradiciones, las formaciones, lo emergente, lo residual y lo arcaico. Esas son todas categorías que Williams, en la reposición del concepto de hegemonía, reconocen como constitutivas del análisis hegemónico. O sea, la hegemonía no es solo lo dominante, es lo dominante en relación con una tradición selectiva. Es lo dominante en relación con una nueva formación cultural. ¿Sí? Es lo dominante, pero en relación con algo emergente. ¿Sí? Por eso él habla de proceso de construcción hegemónica. Y algo que es hegemónico no es hegemónico definitivo y para siempre. ¿Sí? Por eso es la dinámica de la hegemonía lo que él intenta analizar, lo que él busca analizar. Bien. Entonces, fíjense, perdón, ¿no? Sí. Digo, en un determinado momento, él habla de que el pueblo trabajador es una clase potencialmente hegemónica.
Sí, porque se va a oponer a la clase de hegemonía dominante. sí, Y en ese lugar es donde está presente la dificultad de la dominación y la subordinación, digamos. sí. Y en Pero, esa contrapuesta, digamos, que se va a generar, es donde entendí yo, o capaz que ujú, entendí cualquiera, decime vos si entendí bien, es donde se va a generar ese permanente movimiento del proceso hegemónico, ¿o no? sí, en parte sí. O sea, digamos, Bien, en términos de momento histórico, Williams cree que la clase trabajadora puede llegar a ser hegemónica. Pero para que eso suceda, tiene que haber una nueva formación cultural, nuevas institucionalizaciones, tiene que romperse con el sentido de la tradición selectiva del lugar que históricamente ocupa ¿sí? el trabajador en la estructura social. Lo que hace Williams es ver que no solo, en oposición al marxismo, no solo la posesión de los medios de producción cambiaría el lugar de la clase trabajadora, sino que debe haber un cambio en, que tiene que ver con las prácticas y con la dimensión, perdón, significante, que es lo cultural. ¿Se entiende? Más o menos. tiene que modificarse además entonces la práctica cultural para poder modificar la hegemonía. Claro, o sea, no la hegemonía es O sea, el modificar la resultado de todo eso. tradicional. Sí. Por ejemplo, hoy, Ah, ok. el proceso hegemónico hoy es que, ¿quiénes son los dueños? ¿Cuántos dueños hay en el mundo? Si leemos a Natalia Suazo, hay 5. El dueño de Facebook, el dueño de Microsoft, el dueño... Nah, pero digo, en una economía financiera y de datos, quienes tienen el poder, ¿no? Cambian. En un momento como el de la Guerra Fría, ¿quiénes tenían el poder? Las dos grandes potencias. En la era de, en el siglo XIX, ¿quiénes tenían el poder? Los imperios. ¿Se entiende? ¿Cómo tiene que haber configuraciones y reconfiguraciones históricas para que la hegemonía, ¿sí? Vaya cambiando? Ahora, después de que cortemos, porque ya va a venir, ya vamos a cortar, vamos a buscar un ejemplo para que ustedes puedan esto llevarlo al plano de la práctica para que quede más claro. Vamos a pensar en un ejemplo a partir de las dimensiones actuales del trabajo, como para problematizar eso. Les voy a contar cómo apliqué yo el concepto de hegemonía de Williams en mi tesis, y vamos a pensar en el ejemplo que les propuse sobre el cuento. No sé si lo escucharon en el recreo. ¿Escucharon el cuento? Había una vez... No, teníamos un juguete. Sí. ¿Vos lo escuchaste, Guille? Escuchalo en el Perdón, se recreo, si cortó. no. Sí, ¿Escuchaste el cuento Teníamos una vez un juguete? sí, sí, Bueno, sí. si no, repasalo en el video. Ahí vamos a poner el concepto de hegemonía para explicar este cuento. ¿Sí? Ahora se nos va a cortar, pero me parece, ¿no? Sí. Pero Sí. acuérdense que hacemos el recreo y Dejo conectamos. antes que se corte. ¿Qué Sí. hacemos con la globalización? Ah, ahora hablamos de eso. Sí. Está muy bien. Bien, listo. Bueno, Sí, ya se corta. ahora lo retomamos. 15 minutos y volvemos. Así descargo esta sesión. Bueno, antes de irme, Vanina, ¿vos estás bien? Sí, sí, ¿Que ahora sí. andabas más o menos? ¿Estás mejor? Ahora estoy bien, sí.